Muy bien, tenemos debate en Noticias a las 10. Esto es Voto 2020. Dos invitados esta noche. El señor Luis Roel Alba, candidato de Acción Popular con el número 5, y Miguel Ángel Soria, el señor Miguel Ángel Soria, con el número 13 del PPC. Ambos han trabajado en algún momento en el Ministerio de Justicia. El señor Roel en el 2012, el señor Soria en el 2018. Ese es, digamos, el punto que tienen en común. Vamos a comenzar con las propuestas. 1 minuto para que puedan exponer cada uno de ellos sus propuestas, luego 1 minuto a réplica. Ya les he pedido a ambos candidatos que escuchen bien lo que dice el candidato contrario para poder justamente responder sobre lo que comentan. Comencemos con usted. Muy buenas noches. Buenas noches. 1 minuto. Gracias. Creo que tenemos que ya modificar y perfeccionar el artículo 41 de la Constitución respecto a los delitos de corrupción. El gran problema es que cuando se hizo la reforma se puso los delitos más graves, eran imprescriptibles, no prescribían. Pero la corrupción, la micro y la macro, igual afecta el buen funcionamiento del Estado. Y esa afectación al buen funcionamiento del Estado le quita millones de soles al país. ¿Y qué se puede hacer esos millones de soles? Mejorar la educación, la salud, mejorar el agua y el desagüe que no tienen todos los peruanos. Entonces mi propuesta es que todo delito, no importa su gravedad, no prescriba, para que así la justicia espere a quienes vulneran el buen funcionamiento del Estado y al mismo tiempo afectan los derechos de los ciudadanos. Muy bien. Vamos a comenzar también con las propuestas. 1 minuto para usted, señor. Vamos a darle duro a Luis. Contrincantes ahora. Bueno, yo coincido con Luis en ese extremo, pero creo además que hay que conocer un poco los antecedentes. El tema es que cuando se modificó el artículo constitucional que mi querido amigo Luis ha hecho referencia, es que no hubo ni siquiera una voluntad, porque precisamente pusieron una trampa en la descripción. Establecían que eran imprescriptibles los delitos más graves de corrupción. ¿Y dónde están definidos los delitos más graves de corrupción? En ninguna parte del Código Penal, en ninguna parte de la Ley Penal Especial. Entonces, lo que debieron hacer en ese momento los congresistas, que ya fueron disueltos, era precisamente, con la reforma constitucional, acompañar un texto legal que reforme el Código Penal y que establezca además cuáles eran esos delitos más graves en materia de corrupción. Entonces, eso es lamentablemente las malas prácticas que han estado en el Congreso de la República durante años. Propuestas para poder escuchar su réplica. No, la idea en esa misma línea. Efectivamente hay que reformar ese artículo para que todos los delitos de corrupción sean imprescriptibles. Y precisamente el PPC plantea en esa línea, no solamente eso, sino que toda persona que cometa delitos en el ámbito de la función pública nunca más vuelva a trabajar en el Estado. Muerte política. Muerte política. Muy bien. 1 minuto para la réplica, por favor. Bueno, ya que hemos coincidido en ese extremo, quisiera también agregar una reforma más. Tenemos que reformar la Constitución para que la declaración de intereses, justamente la declaración de intereses, para saber si un alto funcionario público tiene un amigo, un familiar que pueda utilizar justamente su poder como alto funcionario para hacer contrataciones, para poder hacer esos lobbies ilegales, subirlo ya a nivel constitucional. Si bien ya está a nivel legal, tenemos que también subirlo a nivel constitucional para que todo funcionario, alto funcionario, congresistas, presidente de la República, ministros, defensor del pueblo, magistrados del Tribunal Constitucional, todos tengan ese deber constitucional de hacer su declaración de intereses para evitar esos lobbies ilegales, para evitar los amiguismos, los hermanitos. Y de esta forma tener transparencia en el Estado. Eso es lo que exige la ciudadanía. Muchas gracias. Muy bien. 1 minuto de réplica. Bueno, Valeria, tu pedido, vamos a poner un poquito más de salsa a esto. De acuerdo con Propuestas, Luis. hemos No, pedido. por Estos son los supuesto, minutos de por propuestas. supuesto. Vamos a ir con las propuestas. De acuerdo con el tema de la declaración de intereses, pero vamos un poco más allá. Yo he escuchado que en Acción Popular muchos candidatos, no sé si Luis, plantean que la inmunidad parlamentaria debe desaparecer. El PPC defiende los fueros del Congreso de la República. Evidentemente ha habido una historia, unos antecedentes malos que han desprestigiado al Congreso de la República en el sentido que está esta vieja práctica de Otorongo no come torongo. Lo que plantea el PPC es que la inmunidad parlamentaria se ha levantado por otro fuero, como por ejemplo el Tribunal Constitucional. Podríamos debatir si fuera, por ejemplo, la Corte Suprema. Pero además a esto, me gustaría escuchar ahí la propuesta de Luis, además de esto el PPC plantea la implementación del polígrafo. Tenemos que darle valor a la verdad en el Perú para que el polígrafo, que es un instrumento que detecta mentiras en las personas, sea utilizado en la contratación pública.
Todo funcionario servidor público que pretende ingresar a la labor pública debe necesariamente pasar por el polígrafo. Acá hay un tema constitucional que podríamos debatir con Luis probablemente. Muy bien, vamos a ir con el siguiente punto. Nosotros les Pero me tocó el tema de planteamos inmunidad parlamentaria. una pregunta. ¿No, pero no quería el debate? Yo le respondo por el tema del debate. lo puedes usar en el minuto que tiene ahora a Perfecto. continuación. Nosotros hacemos una pregunta ahora, ya que ambos han estado en el Ministerio de Justicia. Queremos saber qué es lo que opinan sobre la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Sobre ese minuto usted puede más o menos distribuir su tiempo. Van a tener también la réplica. Primero, el responder a esta pregunta y luego la réplica de ambos es lo que recomendamos. Perfecto. Gracias. Sobre la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Que es la pregunta que hiciste. Primero hay que ver cómo funciona, porque recién se han elegido a los miembros de la Junta de Justicia hace poco. Tenemos que apoyar su funcionamiento y además tenemos que colaborar, obviamente también supervisando y fiscalizando lo que ha prometido su presidente respecto de lo que van a hacer, lo que van a coger los casos emblemáticos y que eso van a ser su prioridad. Pero al mismo tiempo, respondiendo a Miguel, sobre la inmunidad parlamentaria, Acción Popular ha señalado que va a eliminar la inmunidad de arresto y de proceso, que todo acto previo a ser congresista no va a estar protegido por la inmunidad. Y sobre el órgano hay que definirlo conforme puede ser el Tribunal Constitucional, sí puede ser también la Corte Suprema, aunque tengo mis dudas por el tema de los cuellos blancos, pero también puede ser la Junta Nacional de Justicia, que ha sido un órgano recién electo y que ha tenido legitimidad popular. Correcto, va a tener un minuto más para contestar sobre ese tema, sobre la pregunta de la Junta Nacional de Justicia y bueno, continuar con el debate. Perfecto. Bueno, la Junta Nacional de Justicia creo que ha llamado mucho la atención las idas y vueltas que ha tenido desde el inicio, ¿no? Primero con el doctor Pedro Patrón Bedoya, que se le invitó a una juramentación y de pronto dijeron que ya no podía juramentar por una noticia que tomaban conocimiento recién. La misma historia pasó en la última designación. Se invitó a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia y finalmente detectaron que habían 2 personas que habían tenido llamadas con el señor Inostroza. Y creo que lamentablemente en el país estamos inostrizando la justicia. El problema de corrupción en el sistema judicial no se centra solamente en los cuellos blancos. El sistema judicial, además compuesto por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional de Perú, el propio Ministerio de Justicia, el propio Ministerio del Interior, conforman el sistema de justicia. Y la corrupción no solamente está en los cuellos blancos. No podemos inostrizar la justicia, pensar que allí está toda la corrupción y que eliminando los cuellos blancos vamos a solucionar el problema de la justicia. Tenemos que ir mucho más allá, tenemos que ver el bosque completo para realmente solucionar los problemas. Correcto, señor Luis Roel. Sobre el tema que ha mencionado, por eso ahí está mi propuesta, ¿no? Tenemos que generar incentivos para que los funcionarios públicos y todo ciudadano no corrompa. Si tú declaras y estableces en la Constitución que ni un delito prescribe, justamente el gran problema que menciona Miguel, de que va más allá del Corte Suprema, sí, va más allá del Corte Suprema, va más allá del Ministerio Público, es que es un problema nacional, tanto de los funcionarios públicos como de los privados. ¿Cómo generas un desincentivo? Decirte que no hay delito pequeño de corrupción, todos los delitos son importantes, todos los delitos afectan al Estado, todos los delitos afectan los derechos de los ciudadanos y por ello no tiene que prescribir ninguno de estos delitos que afectan al Estado peruano y a los derechos. Pero también, con el tema de la Junta Nacional de Justicia, justamente la Junta Nacional de Justicia es un ejemplo de que tenemos que seguir con el proceso, con la reforma de justicia. Tenemos que hacer un seguimiento en este Congreso de cómo las reformas que se aprobaron en un momento, con justamente las reformas constitucionales, se aplican y están funcionando, sino para perfeccionarlos, para mejorarlos. Correcto. Un minuto más. Miguel Muchas Ángel gracias. Soria. Luis no me ha dicho nada sobre el polígrafo. Quiero lanzarle otra propuesta. Y es que tenemos que garantizar plena autonomía en los procuradores públicos del Perú. Los procuradores tienen una función especial, que es la de tutelar los intereses jurídicos del Estado. Lamentablemente, el Procurador General de la República es la más alta autoridad que se encarga de defender los intereses del Estado peruano y hoy es designado a dedo por el Presidente de la República. Pero además, por un decreto supremo, precisamente del Poder Ejecutivo, este Procurador General de la República, solo él podría denunciar al Presidente de la República, a los ministros, a los congresistas y a otras altas autoridades, cosa que es un coto severo contra la lucha anticorrupción. Hay una propuesta del Partido Popular Cristiano inicial y es que esta supone que la Procuraduría Anticorrupción deba de pasar a la Contraloría General de la República. Estamos debatiendo en el PPC de si es que la Procuraduría General de la República tiene que ser un órgano completamente ajeno al Poder Ejecutivo para que con toda libertad y garantizando los intereses jurídicos del Estado, el Procurador General de la República y todos los procuradores a nivel nacional no dependan de nadie para defender el Estado.
Muy bien, vamos a dejar este tema ahí y vamos a hacer la última pregunta, solamente un minuto para que responda cada uno de ustedes. La pregunta es si creen necesario que debe haber una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución. Un minuto, por favor. Considero que ese tema, el interregno parlamentario que está pasando y que ahora nos toca con nosotros complementar de ser elegidos congresistas, es solo para complementar el periodo. Esta no es una asamblea constituyente como otros han estado proponiendo o promulgando. Esto es solo para continuar con las reformas de justicia política que han quedado pendientes y las propuestas que cada partido está llevando a dicho fuero. En ese sentido, no considero, porque la Constitución se ha ido perfeccionando justamente con la Ley de Desarrollo Constitucional y sobre todo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, a través de su interpretación, ha ido perfeccionando la Constitución con el tiempo y ha dejado ser esa Constitución que fue obra del fujimorismo en los 90s. Y sobre lo que menciona Miguel, el tema del polígrafo se utiliza en la Contraloría General de la República. Si tú lo quieres poner a nivel nacional, tiene que ser un gran debate y ver si la Contraloría lo ha visto eficiente o no. Tenemos que tener esa data antes de lanzarnos una propuesta tan ambiciosa como la que tú propones. Muy bien, un minuto sobre la última pregunta. Muchas gracias. La pregunta también, o la data que tenía que dar Luis, era si es que la Contraloría lo ha dejado usar o no lo ha dejado usar. Si la está usando, seguro tiene efectividad. Con lo cual, yo no creo que tenga que haber tanto debate, porque el polígrafo, el detector de mentiras, garantiza hasta un 98% de confianza, con lo cual no veo cuál sea el problema. Sin embargo, el tema de la Asamblea Constituyente yo creo que es una gran aventura que algunos partidos políticos de izquierda lanzan actualmente. Porque te lanzan la gran propuesta de la Constituyente, una nueva Constitución, pero no te dicen para qué. ¿Cuál es la aventura? ¿A dónde nos vamos con una nueva Constitución? Muchos cuestionan el denominado modelo económico, pero no dicen a qué modelo van. La economía social de mercado es un sistema, un modelo económico que permite garantizar los derechos de las personas a partir del mercado. No es el mercado en sí mismo, el mercado por sí, sino es la persona que tiene la herramienta fundamental para que el mercado le sirva para garantizar sus derechos. Así que aquellas personas que piensan que la solución está en cambiar la Constitución a una constituyente, ese no es el camino, es una aventura que nos puede llevar al abismo completo. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, han respetado los tiempos, han respondido las preguntas, ha sido un muy bonito debate. Muchas gracias. Luis Roel Alba, candidato de Acción Popular con el número 5, me parece que no aparecían, y Miguel Ángel Soria con el número 13 para el PPC. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy bien, ¿vamos a continuar con la información? Sí. Ok. Al otro lado, muy bien. La policía ha presentado a 21 detenidos integrantes de diferentes bandas criminales que sembraban el terror en el primer puerto y también se ha incautado gran cantidad de armas de fuego y droga. Los detalles a continuación.